corazón dispuesto a adorarle, tanto en cantos, tanto en la ofrenda, tanto en escuchar la palabra, en poner atención a lo que Dios tiene para nosotros cada día. Este mes de diciembre, lo dije el otro día, es un mes precioso porque nos hace reflexionar, nos hace ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y nosotros como cristianos, pues desde luego debemos de verlo desde la perspectiva de Dios, desde cómo lo ve Dios, cómo nosotros podemos también aplicar la palabra en estos momentos. Decía mi hermana ahorita, hay familias que no todos están convertidos. Yo también vengo de una familia donde pues hay mucho paganismo, porque así se llama, y quisiéramos nosotros que todos estuvieran convertidos, pero yo creo que es el momento preciso para poder llegar y de alguna manera convivir con ellos y mostrar con nuestra conducta, mostrar con nuestra fe, con nuestras actitudes diferentes el cristianismo que estamos viviendo, y de esta manera poder atraerlos también. Es un momento precioso, digamos, diciembre, para la reflexión, que nos invita a perdonar, nos invita a amar, nos invita a hacer las buenas obras, a hacer cosas para Dios, de una manera diferente, de una manera cristiana, porque la manera cristiana es diferente al mundo. Amén. Bueno, creo que como introducción estuvo bien. Amén. Vamos a leer la Biblia en Primera de Timoteo, en el capítulo 1. Esta palabra me la dio el Señor anoche, como eso de las 3 de la mañana, en un sueño, y es algo complicado cuando es así, porque en realidad no sabes qué es lo que está pasando. Yo había estado viendo un mensaje diferente y anoche me vino esto y yo quiero compartírselos porque creo que Dios mismo quiere compartirlo. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nuevamente, vamos a leerlo todos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Vamos a orar para que sea Dios quien nos hable a nuestras vidas a través de esta palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia, Padre, por tu nobleza, por tu bondad, Señor, para con la humanidad. Te damos gracias porque nos das la oportunidad, Padre, de estar en tu presencia, de poder acercarnos hasta el trono de tu gracia, Señor, por darnos estos momentos, Padre, preciosos de poder adorarte, de poder estar en tu presencia, poder acercarnos junto a ti, Señor, y recibir de ti, Señor, la bendición del Espíritu Santo, Padre, la llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por estos momentos. Te pedimos, sea tu Santo Espíritu, Padre, que nos hable a través de tu palabra, que nos dé el consejo, Padre, la exhortación, la corrección, Padre, sea de tu Santo Espíritu, Padre, que nos la dé, Señor. En el nombre de Cristo Jesús estamos en tus manos, Señor. Bendice tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es una palabra fiel. La palabra de Dios es una palabra fiel. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Estamos completamente seguros que es una palabra fiel porque Dios cumple, porque Dios es fiel. Dios ha prometido muchísimas cosas en la Biblia, muchas ya se cumplieron, muchas profecías, muchas promesas de Dios que dio a los hombres se han cumplido, y Él ha sido fiel en todo momento.
y algunas que están por cumplirse, nosotros sabemos que se van a cumplir. Es una palabra fiel, por eso sabemos que es una palabra fiel. Dios le prometió, por ejemplo, a Sara que iba a tener un hijo en su tiempo y se lo cumplió. Se lo prometió y se lo cumplió, a pesar de que Sara con su risita pareciera que dudara, a pesar de que el esposo tenía casi 100 años, a pesar de que todo podía haber estado en contra, de cualquier manera Dios hizo la obra. Dios prometió, Dios cumplió, porque Dios es fiel. Dios le dijo a David también que su hijo era el que iba a reinar, a Salomón, y le dijo a David que él no iba a hacerle las casas por las manchadas de sangre en sus manos, y fue Salomón quien la hizo. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Todo porque Dios ha sido fiel. Y esta es una palabra, la palabra de Dios es palabra fiel y nosotros debemos estar conscientes de ello. ¿Para qué? Para recibirla con todo nuestro corazón, porque es digna de ser recibida por todos. No es una palabra cualquiera, no es una palabra la y se va, no es una palabra del hombre, es la palabra de Dios. Por lo tanto debemos de recibirla con gozo, con agrado, sea de corrección, sea de exhortación, sea de instrucción, de la manera que Dios nos hable, porque va a haber momentos donde Dios nos va a dar la palmada y te va a decir, adelante, ánimo, y te va a fortalecer, pero también va a haber momentos donde te va a corregir. Y es una palabra fiel, es una palabra que tiene que ser recibida con amor, con agrado, porque viene del Padre. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, porque viene de un Dios fiel, de un Dios que cumple, de un Dios que ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestros días. Un Dios que nos dice, anímate, yo soy tu Dios que te fortalezco. Solo nos pide cosas posibles. Él es el que hace lo imposible. Él nos pide cosas posibles, nos dice, esfuérzate, sé valiente, ten coraje para hacer las cosas. Todo lo que tú emprendas, yo lo voy a prosperar. Porque Dios es fiel, Dios ha prometido sanarnos, Dios ha prometido salvarnos, Dios ha prometido al hombre tantas cosas. Y nosotros sabemos que podemos estar plenamente seguros de esa palabra, porque Dios ha sido fiel todo el tiempo. Es una palabra fiel, es una palabra digna de ser recibida por todos. Amén. Luego dice que Cristo Jesús vino al mundo. La venida de Cristo Jesús. Estamos precisamente en el mes de diciembre, cuando se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo. Que a decir verdad, la Biblia y antiguos escritos y los historiadores no nos dan realmente una fecha exacta, ni es realmente cierto que sea el 25 de diciembre como lo celebramos, pero la fecha no importa. Lo importante es que se celebra al Rey de Reyes, se celebra al Señor Jesucristo, se celebra el nacimiento del que vino al mundo por una profecía. Dice Isaías 9, porque hijo nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado sobre su trono, y será su nombre príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte. Era una profecía que ya estaba desde antes. Cristo Jesús tenía que venir. Dios había prometido salvar a su pueblo por medio de alguien. Él tenía un plan de salvación para su pueblo y de esa manera lo iba a lograr. Jesús vino para iluminar la mente de todos los hombres. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la sal. Jesús es la sal de la tierra. Es la que le da sabor a la tierra. Es la que da alegría. Jesús es quien ilumina la vida del hombre. Todo aquel hombre que le recibe es iluminado por Jesús. Porque Jesús vino a eso, a iluminar. Vino a dar luz, vino a dar vida. A un mundo perdido, a un mundo caído, Jesús vino precisamente con esa intención. Con esa intención fue enviado por Dios. Por eso comienza diciendo, es una palabra fiel, recíbenla con dignidad. Cristo Jesús vino, Cristo Jesús fue predicho, hay una preexistencia. Acuérdense cuando los fariseos le dijeron,
Abraham tenía 50 años, ¿a poco tú eres más viejo que Abraham? Y dijo Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ya había una preexistencia de Jesús. Jesús vino precisamente a cumplir una misión en la tierra. Pero además de la misión, es la iluminación que le da al entendimiento del hombre, para que nos demos cuenta quién realmente es. Por eso Juan el Bautista dijo, yo no soy la luz, yo soy alguien que proclamo la venida de la luz. Por eso dijo, enderezad sus sendas, enderezad el camino, porque aquí viene la luz. Y llegó, Cristo Jesús vino. Y dice la palabra que vino al mundo para salvar a los pecadores. Fíjese lo que dice la palabra. El infierno, hermano, no está hecho para el hombre. El infierno fue hecho para los demonios. El infierno fue hecho para Satanás. No es para el hombre. Jesús vino a salvar. Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús vino con toda la intención de salvar a la humanidad. Todo aquel que cree es salvo por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Nosotros celebramos el nacimiento de Cristo Jesús porque realmente nosotros hemos sido salvos por Él. Porque nosotros reconocemos que esto es una palabra fiel, que es una palabra digna que hemos recibido en nuestro corazón, de tal manera que hemos confesado públicamente que creemos en el Señor Jesús, porque creemos con el corazón y lo confesamos con nuestros labios, y con nuestras actitudes demostramos que Cristo Jesús realmente nos ha salvado. Esa es la misión de Jesús, salvar al mundo por medio de la iluminación que nos da con su palabra. Con su palabra nos da el entendimiento. Amén. Vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo refiere ser el primero de los pecadores, o queriendo decir el peor de los pecadores. Conocemos la historia, conocemos más o menos lo que fue la vida de Pablo, pero ¿quién no es pecador? ¿Quién no de aquí no es pecador? A mí me gustaría saber que alguien me dijera no es pecador. Mire, yo me encontré a una persona, esta persona fue pastor, ya no lo es, fue pastor de una congregación, y un día después de que cerró las puertas, pues algunos problemas que tuvo por ahí, cerraron las puertas, la congregación se diseminó, y me lo encuentro y le pregunté, platicando, le pregunté si era pecador, y me dijo que no. Me dijo, yo no peco. Y yo le quise hacer ver que una cosa es que no practiquemos el pecado y otra cosa es que no lo seamos, porque entonces no estaríamos nosotros de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. ¿Sí? La Biblia dice, por ejemplo, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo creo que aquí todos sabemos hacer lo bueno, pero no todo el tiempo lo hacemos. Habrá algunos momentos en que por alguna razón no lo hacemos. No es que no queramos hacerlo, simplemente no lo hacemos. Y la Biblia dice que es pecado. Entonces somos pecadores. A veces tenemos pensamientos que realmente nos incomodan. Mire, cuando un pensamiento negativo, un pensamiento de maldición nos incomoda, sabemos que viene de afuera. Sabemos que es un dardo del enemigo. El problema está cuando el pensamiento viene de adentro. Cuando usted se da cuenta, cuando usted tiene un pensamiento negativo y usted le pide al Señor que le ayude, usted se está dando cuenta que el pensamiento viene de afuera. Por lo tanto, no es suyo. Y no lo haga suyo tampoco. Pero el pensamiento llega. Y eso nos hace pecadores. Tenemos pensamientos negativos, tenemos pensamientos que realmente no debemos de tener con nosotros, pero los tenemos.
Y eso nos convierte en pecadores. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo, de los cuales yo soy el primero. ¿No se supone que Pablo ya había tenido el encuentro con Jesús? ¿No se supone que Pablo ya estaba convertido y había instruido a muchos y predicado el evangelio a muchos? Y sin embargo aquí dice, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos decir que no? Alguien me dijo, yo soy el segundo. Amén, bueno, que yo soy el tercero entonces. Amén. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos reconocer delante del Señor que somos pecadores y reconocer que esta palabra es fiel, que esta palabra es digna de ser recibida con agrado en nuestro corazón. No se trata simple o sencillamente de confesar a Cristo, de creer solamente y no hacer las cosas. Se trata precisamente de hacerlas, de ser diferentes. Reconocer que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores es reconocer que yo soy pecador delante de Él. Es reconocer que ahora tengo un Señor, no solamente un Salvador, tengo un Señor a quien obedecer. Cuando tomamos a Jesús solamente como Salvador, ahí nos quedamos. Somos justificados pues por la fe para con Dios y tenemos paz para con Dios, hay una reconciliación. Pero cuando nosotros realmente somos conscientes y tomamos realmente esto a Jesús como Señor, nosotros empezamos a obedecerle, porque a un Señor se le obedece. En el trabajo hay un Señor que manda y ese es el Señor que paga y a ese Señor se le obedece si no te corre. En la casa hay un padre que tiene una autoridad como padre delante de sus hijos y a ese padre se le obedece. Si no, ese padre le va a decir al hijo, o te corriges, como decía mi padre, nos decía a nosotros, aquí no es restaurante, aquí se cena a las 9 de la noche, si usted no está, usted no cena, y se cierra la puerta. Hay reglas, hay cosas que tenemos que obedecer cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Celebramos el nacimiento de Jesús? Sí, lo celebramos, porque es nuestro Padre, porque es quien vino a dar la vida por nosotros. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Pues entonces dígame, gloria a Dios. Sí.